Yo espero que mi invitado no decida suicidarse a sus 33 años, si es que no tiene más de 33 años, por lo que suceda después de publicar una foto, como sí le sucedió a un reconocidísimo fotoperiodista después de haber publicado la foto con el bebé, prácticamente un niño muy chiquito y un ave carroñera detrás, una foto que dio la vuelta al mundo y que sin duda alguna dijo mucho más de lo que podía decir el autor. Cuando pensamos en el fotoperiodismo, casi siempre pensamos quizás las personas que conocen en esta foto o en esa molestia que a veces uno siente y dice, bueno, ¿cómo es posible que esté un fotógrafo en un momento tan difícil, tan duro como el que muestran sus fotos? Bueno, pero es que hay formas distintas de ayudar, de apoyar, y en este caso los fotoperiodistas deciden hacerlo también a través de la visibilización de un problema o de la humanización de un momento determinado, de un país, de una sociedad o de la historia misma. Hoy se encuentra junto a nosotros un destacadísimo fotoperiodista que ha obtenido 3 premios muy importantes, los WordPress de la foto, y que sin duda alguna lo ha lanzado. Él decía en una entrevista, bueno, no me ha ayudado tanto económicamente, pero mira, gracias a esos premios estoy acá. Bueno, tengo el gustazo de tenerlo aquí en nuestro programa. Bienvenido, Walter. Muchas gracias, ¿qué tal? Te ¿Cómo agradezco estás? muchísimo. No, tiene la invitación. ¿Tu moto está bien físicamente, técnicamente está bien Técnicamente la moto? está bien, sí, sí. ¿No ha ocurrido accidentes? Bueno, he tenido un par de accidentes en el viaje, bueno, ya son 4 años casi. 4 años. Sí, viajando 4 años y en un poco moto. más. Justo hoy la dejé para, bueno, una revisión, pero en verdad está bien. Es para Ya. cambiar aceite, esas cosas. ¿Y eres de los que, digamos, ayuda a la gente en la carretera y los adelanta un poco, si te sacan la mano, digamos, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, acá le dicen dedo, en otros lugares le dicen No botella. puedo, no tengo puedes, espacio. No hay espacio. No, porque aparte los chicos que si van caminando van con mochilas y no, en la moto es No imposible. cabe mochila y... No, ya voy justo yo. Ya, claro. ¿La idea de la moto fue porque te diste cuenta de que reducía costo o porque le perdiste el miedo? No, yo le tenía mucho miedo a las motos desde siempre y como a los 38 más o menos, ahora tengo 44, pronto 45, decidí que a ver qué onda y entonces probé en Haití, uno de los chicos que nos llevaba a trabajar, le pedí que me enseñara un poco a manejarla y son esas cosas que uno dice, uy, ¿por qué no lo hice antes? Entonces ahí mismo decidí que iba a tratar de dar una vuelta al mundo en moto y en eso estoy ahora. Qué bien que tienes más de 33. ¿Por qué? Porque tenía el temor de que fuera a pasar lo mismo que no. con este reconocido fotoperiodista. Ya. Son prácticamente 34 países los que ya conoces. En la moto sí, pero bueno, conozco más, en verdad, ¿no? Claro, pero con la moto llevas Con la moto 34. 34, Bolivia es el número 34. Es sí. el número 34. Eso Qué es. bien, qué bien. Hablando de la fotografía, de la instantaneidad del tiempo, de lo rápido que suele ser apretar el botón y que salga el flash, y pensando en la moto, yo creo que como que tú buscas seguir un poco esa rapidez con la que haces las fotografías. No, mi moto no va muy rápido. Yo tampoco voy muy rápido. Como mucho voy a 80 por hora, una cosa así que no es una velocidad. Y no, más que la rapidez de captar algo es estar observando una situación y ser capaz de tratar de, dentro del cuadrito que es la imagen, que entre lo que llamaría la atención de la situación, ¿no? O lo que serviría, como decías también, como para informar de lo que... Ahora no hago mucho fotoperiodismo, en verdad, hago más fotografía documental y en el viaje básicamente es casi todo documental. Pero es lograr tener una imagen que capte la esencia del momento, en cierta forma, ¿no? A veces es muy complicado, a veces es casi imposible, pero bueno, es un desafío, está buenísimo. Claro, empezaba por el fotoperiodismo porque en cierta medida las fotos documentales son hermosas, son muy lindas, pero lo que más nos impacta es aquello que nos duele, y el fotoperiodismo siempre nos duele. Bueno, el problema es que normalmente la prensa siempre nos centramos como en la parte más mala del ser humano, por decir algo, con los desastres, ¿no? Que a veces son desastres naturales que en verdad el ser humano ahí no tiene ninguna culpa, ¿no? Claro, ninguna posibilidad No. de... Luego, cómo reaccionas y cómo ayudas a las personas que han sufrido eso ya es otra cosa, ¿no? Pero digo que no es una acción del humano como hay muchas acciones, ¿no? Guerras o... Bueno, ya hoy indirectamente... hambrunas. Indirectamente... sí. Ya Sí, pero un terremoto, digamos que los responsabilidad. terremotos no son parte del calentamiento global, digamos. Claro. Pero bueno, sí. Y entonces, como nos centramos en eso, bueno, o la prensa básicamente se centra siempre en eso. En el viaje lo que estoy tratando de hacer es centrarme en la otra parte, ¿no? Que es como la vida diaria de la gente, lo que hace, bueno, en su día a día, ¿no? Que para
para a veces cuando preguntas, ¿y tú qué haces? Uy, yo no hago nada, es aburrido, pero en verdad la gente hace cosas muy interesantes todo el tiempo, sino que a veces como que no les da la importancia que tiene que darle, ¿no? Claro, la mirada que utilizas para hacer las fotografías que haces hoy en relación con las que hacías antes y por las que también obtuviste los premios, ¿es la misma? ¿Ha cambiado? ¿Se ha vuelto más una mirada más pesarosa? ¿Una mirada que sigue molesta por aquella fotografía que fue solamente publicada en 10 periódicos? Ah, ya, lo de Madagascar. No, yo sigo molesto con la prensa en general. O sea, la verdad que no comparto en la dirección que empezó a tomar. Fue como tomando a lo largo de los años, ¿no? Y los últimos años es peor todavía. Por eso no lo hago más, básicamente, ¿no? Entonces, y uno de los clics de los cuales empecé a no cubrir más noticias como Spot News, que se llama, ¿no? Que es como de actualidad, fue eso, ¿no? Cuando cubrí en Madagascar la masacre en una manifestación y al día siguiente se publicó en muy poquitos lugares, ¿no? Si eso hubiese sucedido en cualquier otro país más rico, seguramente sería la portada. Bueno, sucede, ¿no? Hay una masacre. También es verdad que tiene la connotación de racismo y todo, pero igualmente, no sé, yo en los talleres a veces doy el ejemplo de cuando yo vivía en Uganda, cayó un avión en Congo y murieron 200 personas. No se publicó en ningún lado. Pero en Estados Unidos aterrizó un avión de emergencia en el río Hudson y hasta hicieron una película. Entonces, esa es la diferencia de cómo se observa el mundo, ¿no? Básicamente hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Entonces, eso realmente repercute luego en cómo se publica y cómo repercuten los trabajos que haces. Claro. ¿Desde qué posición política tú partes para hacer fotografía? Sea fotoperiodismo, o sea la fotografía documental, o sea el país en el que te encuentres, tú como sujeto tienes una posición política de la que partes. Bueno, política es, si el problema de política ahora se asocia siempre como a partidos políticos o ideología, ¿no? Solamente Pero política. en mi caso, el filtro por el cual hacía los trabajos que tenían que ver con, básicamente tenían que ver con derechos humanos. Entonces, eso era como la línea política, si quieres ponerle, ¿no? O sea, yo hice un proyecto de violencia contra las mujeres en 4 países durante casi 6 años y es básicamente una violación de derechos humanos. Entonces, luego hice un proyecto con otros fotógrafos sobre trabajo infantil y también es una violación de derechos humanos. Y luego con otros fotógrafos también hicimos un proyecto sobre esclerosis múltiple en Europa y la no ayuda de personas que sufren una enfermedad degenerativa como la esclerosis, en verdad les estás atacando sus derechos humanos también. Entonces, en cierta forma, digamos que la parte política, si lo queremos poner así, sería lo que fuese para denunciar lo que sucede en violaciones de derechos humanos. Cada fotografía que tomas, sientes o tienes la idea quizás inconsciente de que está denunciando algo, de que está mostrando una situación. En las que hacía antes, digamos, de estos temas, sí. O sea, porque también hice un proyecto sobre inmigración haitiana en República Dominicana, por ejemplo, que también sufre un montón de violaciones, claro. y un montón de violaciones de derechos humanos. Porque también hay connotaciones de racismo, ¿no? entre los dos países. Claro, entre dos negros. Sí, pero bueno, los dominicanos consideran que no son tan negros. Claro, que no son tan negros, claro, Eso porque tenemos como que tenemos como los esquimales con el blanco, escalas, ¿no? sí, sí, cómo no. Claro. Sí, y entonces, bueno, todo eso al final, sí, cuando estoy haciendo un tema, toda esa información está ahí, entonces de alguna forma trato de que estén las fotos, ¿no? Luego ya en el viaje, en el moto, que voy haciendo otro tipo de fotos, lo que te digo, ¿no? Un poco a veces como más folclórico también, ¿no? Porque puede ser que haga alguna fiesta religiosa de justo toque o algo que tenga que ver más con la parte cultural de los países. Supongo que también está, pero no tan presente. O sea, a veces es como mucho más sutil. Digamos que tal vez las fotos del viaje ahora en alguna forma son un poco más sutiles que las que hacía cuando... Las otras son como mucho más directas, ¿no? O sea, no hay... Yo trato de que cuando hago temas en los cuales realmente hay violación de derechos humanos, no quede como muy tapado, que sea... Claro, que sea muy explícito. Que sea, no la foto, pero que sea explícito de lo que estoy hablando, ¿no? Claro. Porque si no empezamos a romantizar la situación, me parece que creo que es un error, ¿no? O sea, si algo es duro y es como se tiene que ver, en verdad. Claro. ¿No? En el ámbito del documental también se visibilizan muchas cosas que tienen que ver con formas de vida,
con necesidades, con el rostro, ¿no? Con todo lo que pueda aparecerte en el espacio, que puede ser natural o puede ser humano. Sin embargo, a mí siempre me llama la atención el hecho de que uno, desde la posición del fotógrafo, del que ve a través de un lente, está accediendo a un espacio íntimo, a un espacio que no es el tuyo, un espacio donde termina tu libertad y empieza la libertad del otro. Totalmente. Sea político, sea bélico, que ya tiene que ver con un tema de partidismo, ¿no? O sea documental, que puede folclorizarse o no, estás accediendo al espacio del otro. Y Sí. ¿sabes qué? Yo siempre he pensado que uno termina como que sintiéndose culpable por haber accedido a un espacio y haber mostrado algo que no te correspondía. ¿Cómo No, vives con eso? al contrario. Para mí es al contrario. Yo siempre lo divido entre lo que es cubrir noticias, que sería una manifestación, y cubrir algo más íntimo, que podemos poner el ejemplo del proyecto de violencia contra las mujeres, que realmente es algo muy íntimo. Además es algo bueno, encima aquí ahora en Bolivia, bueno, en La Paz hubo manifestaciones, o sea, como que también está Siendo parte de la coyuntura, ¿no? sí, y en general, ¿no? Está en casi todos los países el movimiento. Como agenda política y social. Sí, claro. pero social ha empezado muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, no es que tú llegas a la casa de alguien y le dices, bueno, ponte ahí, te das a la foto y te vas. O sea, es mucho tiempo. No eres un paracaidista que llega, No, toma y sigue volando. No. En esos temas, no. O sea, en esos temas me tomó, mejor dicho, cuando lo hacía, me tomaba el tiempo de, tal vez, hablaba, ese día no hacía fotos, tal vez no hacía fotos por una semana. ¿Tenías un proceso de preproducción de No, confianza? lo que tenía era que en verdad yo necesito entender lo que sucede y necesito también tener la capacidad de en algún momento volverme invisible. Entonces, si yo llego y automáticamente puedo hacer fotos, primero que no voy a lograr que esa persona se abra y me cuente, Claro. lo primero. Luego que en cierta forma es como que estoy más pendiente de una foto que de la historia en sí. Entonces, y toda la información que me pueda dar esa persona o a quien esté fotografiando, en verdad lo que me va a ayudar es a hacer mejores fotos. Porque toda esa información la voy a tener incluida dentro mío. Entonces, en el momento cuando levante la cámara de fotos, esa información va a estar ahí. Entonces, todo ese proceso y el tiempo es lo que hace que luego no me sienta culpable. ¿Ya? Me sentiría culpable si llegara y no tuviese como la delicadeza, digamos, de lograr que esa persona se abra y realmente confíe, ¿no? Entonces no hablamos de un simple trabajo que tiene que ver con No. la fotografía como datar el momento, sino de un trabajo que va más allá, que tiene que ver también con lo sociológico y con el cómo te relacionas con la historia que vas a contar, aunque sea a través de una foto. Es que si yo no entiendo exactamente lo que sucede, no puedo informarlo, básicamente, ¿no? Cuando son manifestaciones es un poco distinto. ¿Por qué? Porque tú llegas y en verdad no es 1 a 1, hay tal vez, no sé, 10.000 personas manifestándose. Claro. Entonces tal vez tienes contacto con 1 o 2 que están ahí, te hablan, porque te ven con las cámaras o lo que sea, pero es muy difícil realmente crear un vínculo, porque son tantas personas y eso va cambiando continuamente, ¿no? Y ni te cuento si hay disturbios, o sea, si empiezan a correr para todos lados, no te vas a poner a dialogar. Entonces, digamos que son 2 trabajos completamente distintos. Uno en el cual requieres el tiempo, la paciencia y un esfuerzo también, porque es un esfuerzo para la persona también que entrevistas, porque en verdad, en muchos casos, sobre todo el tema de violencia contra mujeres, es el que yo uso mucho de ejemplo de cómo trabajarlo, realmente hay que ser como muy empático, ¿no? O sea, básicamente la fotografía es casi secundaria. Sirve para contar la historia, pero en verdad es otra cosa, mucho más profunda. En cambio, en las manifestaciones es mucho más... en verdad, es un poco como la forma que estoy fotografiando ahora en el viaje. En verdad, sí, estoy en un mercado, me pongo a hablar con la doña que vende las papas o lo que sea, pero no realmente lo que voy a fotografiar tampoco como pondría en peligro la dignidad de las personas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. No sé, si es una fiesta católica o, por ejemplo, si hoy estuviese fotografiando a la Virgen Grupini, en verdad
la gente está en una situación en la cual hasta le encantaría que le Claro, hiciera fotos. es otro momento, Claro, momento eso inclusive individual en el que se Totalmente. busca eso. Más que culpable, te conviertes en un repositorio de todas esas emociones, Es porque complicado. te las llevas. Bueno, el trabajo lo terminé, lo di por terminado cuando tuve 4 países. En verdad podría seguir trabajando tranquilamente en todos los países. Yo creo que con los 4 países está la idea mía que quería mostrar, que sucede en cualquier país y puede suceder en cualquier situación religiosa, de clases sociales, Claro. bueno, económicas. Cualquier variable que quieras poner, siempre existe la posibilidad de que haya violencia. Entonces, con eso... todas o sea, si yo a veces me puedo contar algunas de las historias de las mujeres que me han ¿Cuánto te contado, son dejan terribles. esas historias? Son terribles, en Claro, y verdad. desde la posición masculina también, ¿no? Tomando en cuenta Y no me hace el muy orgulloso de personaje. mi género, No la te hace verdad. muy orgulloso, Eso seguro. pero para la lucha es muy importante Bueno, que es que yo creo que tiene que ser de los dos, es que si no, no tiene claro, de ningún los dos, sentido. pero a veces cuando encontramos a muchos de estos trabajadores sociales que trabajan desde las ONGs, desde otros espacios, y son mujeres, como que uno llega a sentir que hay cierta compasión y cierto entendimiento porque tenemos el mismo cuerpo. Sí. Y ambas, aunque estemos en posiciones sociales distintas, hemos pasado en algún momento por un punto de violencia. Casi Sin seguro. embargo, con el hombre siempre nos pasa distinto porque ya se convierte en una barrera difícil de brincar el hecho de que tú no solo trabajes el tema, sino que lo trabajes fuera de Argentina, fuera de tu cultura, Bueno, no vivía en fuera de tu Argentina espacio, igual. no vivías en Argentina. Pero lo que sucedía, por ejemplo, es que cuando yo hablaba con las mujeres no me veían como un hombre. En verdad me veían como una persona que estaba interesada en la historia que había pasado, ¿no? Entonces, eso, quieras que no, es algo, o sea, en algún momento se perdía del que fuese hombre, ¿no? Entonces, y por otro lado, una vez me preguntaron que por qué lo había hecho. Entonces, yo lo que dije es que el problema es que no es un tema solamente de las mujeres, es un problema claro, social. es un tema social. Y claro. entonces, yo no quiero vivir en una sociedad en donde realmente el 50%, que en verdad es un poco más, porque es el 50% de las mujeres más el porcentaje de niños y niñas, ¿no? Porque muchísimos niños y niñas viven en un ambiente violento. De violencia, claro. A través de que su madre también sufre violencia. Yo tengo una foto en Guatemala que es la madre haciendo la denuncia y el nenito sentado abajo, ¿no? Como... Entonces, teniendo en cuenta eso, yo no le veo ningún conflicto de que sea hombre el que haga el proyecto, ¿no? Porque en verdad para mí es un problema social, es igual, sin ponerlos en comparación, pero es lo mismo que me llevó a hacer el trabajo infantil, es lo mismo que me llevó a hacer el trabajo de esclerosis múltiple, es lo mismo que me llevó a hacer el trabajo de los haitianos en Dominicana. En verdad yo no soy negro ni soy haitiano, pero lo que yo veía no me gustaba, entonces Claro. en verdad de alguna forma, lo que decías al principio, ¿no? Se puede ayudar y participar de diferentes formas. La mía es haciendo fotos y mostrándolo, básicamente. Claro, pero antes de hacer la foto, pues hablando con la También, persona. eso es. Esa parte me parece fundamental porque ya te vas del margen del fotógrafo y te conviertes en un artista que tiene que ver también con la sociología, con el cómo entrarle a Pero las es que si no, personas. si no lo puedes... entiendes. Y por eso te quería preguntar, ya para ir finalizando, ¿cómo te has enlazado culturalmente con tantos países, con tantos trabajos? Bueno, Es difícil, sí, somos bueno, extranjeros ambos. Sí, bueno, yo soy extranjero hasta en Argentina igual, así que... Me imagino. Sí. Debe ser el Pues extranjero más doloroso, ¿no? El que Bueno, es hace 20 extranjero en su años que no tierra. vivo ahí, entonces ahora no tengo tanto acento porque estuve en Argentina bastante tiempo en el viaje, pero yo viví mucho tiempo en España, entonces tenía mucho acento español también, y entonces en España era argentino, obviamente, y en Argentina me decían el español. Medio un poco, español, claro. ¿Cómo te la bates con cada No, espacio cultural? ya está, o sea, para mí eso no es parte de mí, básicamente, o sea, que sí he vivido en varios lugares y al final viviendo en Dominicana también, por ejemplo, entonces también uso algunas, no tengo el acento, pero tengo algunas Pero expresiones, imagino ¿no? que te llevas algo de cada país, te Te llevas vas llevando algo un de cada montón de trabajo. cosas, claro, sí. Sí, aparte, sobre todo en los lugares donde más o menos hablas el mismo idioma, que aunque hablemos castellano no es el mismo idioma, ¿no? Pero, digo, porque hay muchos matices también, ¿no? Claro, del castellano. Eso es, pero igual es interesante y como siempre, al menos cuando he vivido en un país he vivido por lo menos 2 años mínimo, entonces realmente creo que es un tiempo como para más o menos
captar un poco la esencia de cada lugar. Obviamente nunca vas a hacer el lugar, ¿no? Claro, pero ya entiendes mucho más, mucho más. que el extranjero o que el visitante que va de Que va de turismo, claro. Claro, es distinto. Eso Muy es. bien. Walter, son muchos temas los que podríamos conversar Muchas contigo, gracias. pero de verdad me gustaría conocer cuáles son los puntos de partida que estás proponiendo de contenido para este workshop que vas a realizar. Bueno, un poco lo que estuvimos hablando ahora, en verdad. Más lo social, más lo técnico. Más lo social. Sí, lo técnico, la cámara de fotos en verdad es una herramienta, la deberían saber usar y ya está. Lo que vamos a trabajar en el taller, que es del 26 al 30 de ahora de agosto, es eso, es cómo, bueno, lo vamos a hacer durante 5 días, ¿no? Pero es cómo lograr desarrollar una historia en fotos de un tema que van a traer cada uno de los participantes. Yo no voy a dar temas, o sea, básicamente cada dibujo persona, libre de cada uno. Sí, que a veces es complicado, ¿no? Porque es como, ¿y qué hago? No claro, sé. pero es muy lindo que salga una historia de tu propia Es que vivencia. yo siempre considero que lo mejor tiene que ser una historia que realmente quieras hacer tú, que básicamente te salga del corazón. Porque si yo te digo, sí, tal tema está bueno, en ti va a entrar mentalmente, no de pasión, digamos, ¿no? Y bueno, lo que haremos es eso, es irán haciendo fotos, iremos editando. Y lo que vamos a hacer es, jueves y viernes editaremos las fotos, elegiremos. Y el sábado vamos a hacer una pequeña muestra de fotos de los participantes ahí en la misma galería El Mico. Pasaje, no me acuerdo bien el nombre. No te preocupes, es en la calle Comercio. Eso es. Acá todo el mundo lo conoce porque es un lugar ya al que van a ver mucha fotografía, mucha pintura. Eso es. Bueno, vamos a hacer ahí el sábado a la tarde una pequeña exposición para que también... Una cosa que siempre doy en los talleres y siempre digo es... Lo ideal es, si haces un trabajo, que se muestre en algún lado, ¿no? Claro. Entonces también, aunque sea pequeño, pero bueno, está bueno como cierre. Excelente, te agradezco muchísimo la visita. A ti la invitación. De verdad, es un placer inmenso escucharte, bueno, conocerte después de ver tantos trabajos. No sé cuáles son específicamente las fotos de los premios, pero ¿sabes qué? No me interesan, porque los las premios... puedes ver en la web si quieres. Claro, pero los premios, ¿quién los valida? Es decir, bueno, ¿quién dice qué? Sí, en verdad, si se juntara Más otros... reconocimiento que premio. Sí, yo siempre uso esa la palabra. O sea, creo que si haces un buen trabajo, no está mal tener un reconocimiento, pero el premio no me gusta el nombre, es como una lotería, ¿no? Claro, te decía que no me interesan cuáles son las 3 fotos, porque si vemos unas 5 o 6 fotos tuyas sin saber cuál ha sido premiada y si ha sido así, ya nos damos cuenta de la calidad del trabajo que has venido realizando. Muchas y te agradezco muchísimo por eso, de verdad, es un gustazo y ojalá te puedas llevar buenas fotos de acá de Bolivia. Algunas, poco a poco. Y que no obligues a tus participantes a hacerlo en blanco y negro, ¿no? ¿Por qué? Que quieran hacerlo No, eso es lo que quieren, eso es abierto como dicen, también. es tu última etapa, ¿no? Sí. Blanco y negro puro. Bueno, la idea es... Con eso borro fronteras, en verdad. Me parece genial. Porque como son fotos de diferentes países, al poner todas las fotos juntas, si no me quedaría como un arcoíris, quedaría una cosa muy complicada. En cambio, en blanco y negro parece como si fuese el mismo lugar. Genial. Sí. Es una muy buena propuesta, te agradezco muchísimo. A ti por la invitación. De verdad. El 26 comienza este taller. Recuerde usted que toda la información la puede recabar a través de las redes sociales, de la página de Facebook de Mico Art Gallery. Va a encontrar allí el evento, escriba, mande la información. Tienen que el Instagram también de Walter, y tienen que tener tiempo. Eso me decía antes de empezar la entrevista. No es ir un ratito de 7 a 9 de la noche. No. Hay que tener tiempo completo, así que tómese los 5 días, tómese vacación para poder formar parte de ese taller, que básicamente es único. Le agradezco en vivo a Joaquín por habernos dado el dato y habernos traído al invitado. Hacemos una pausa y a la vuelta seguiremos conversando sobre cultura y bueno, nos quedaremos pensando también en cuánto aporta o no una buena foto, y más desde el punto político, desde el que se haga, más allá de los partidos a los que pertenezcamos. Hacemos una pausa y a la vuelta con más.